Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenido a nuestra reunión virtual. Gracias por abrirnos la puerta de tu hogar. Espero que te encuentres muy bien. Y pues vamos a seguir esta mañana con nuestro estudio de la carta, la primera de Tesalonicenses. Y ya llegamos al capítulo 2. Es un capítulo muy interesante y de forma natural, por los temas que habla, se puede dividir en cuatro secciones y hoy vamos a empezar con la primera sección. Y quiero, como se dice normalmente, estirar un poquito más la ilustración de la semana pasada y en general del tema que hemos estado viendo en esta carta a los tesalonicenses. Y es esta idea de que fue sembrada la semilla en ellos, ¿no? Y creció esta plantita y dio fruto, y este fruto traía dentro de sí la semilla que a su vez pues siguió reproduciéndose, ¿no? Porque como veíamos el objetivo de sembrar la semilla es que haya fruto, ¿no? Y como Dios normalmente todo lo que hace es multiplicarse, ¿no? A la abundancia siempre está en la mentalidad de Dios, la abundancia en sus propósitos, la abundancia en su gracia, la abundancia en lo que Él hace, ¿no? Y la reproducción por medio de las semillas es parte de eso, ¿no? Entonces, al final de la semana pasada hablábamos un poco de cómo existe esos frutos sin semilla, ¿no? Y me quedé pensando que era interesante cómo en el cambio que vemos ahorita en el capítulo 2, ahorita lo vamos a ver más adelante, cabe muy bien este asunto del fruto sin semillas. Y me puse a pensar, bueno, ¿dónde salen estos frutos sin semillas? No sé si sepas, voy a tratar de explicarlo de una forma muy breve y muy fácil, ¿no? Y me puse a investigar acerca de la sandía, que es uno de los productos más populares en el mundo de las frutas sin semilla. Y resulta que la planta de la sandía tiene una flor que se conoce como la flor macho y tiene otra flor que es como un botoncito que es la flor hembra. Y cuando el polen del macho se junta con el óvulo que está en la flor hembra, pues sale una sandía. Y se me hace muy curioso que hasta la misma terminología y se use en las plantas, ¿no? Porque pues, te das cuenta que es la misma idea, es el mismo concepto, porque pues, todo esto viene del mismo Dios que diseñó todo esto, ¿no? Entonces, eh, a nivel molecular, por decirlo de una forma más científica, eh, las partículas del macho, de la flor macho, tienen 11 cromosomas y la de la hembra tienen 11 cromosomas y cuando se juntan producen un fruto del cual crece una planta que tiene 22 cromosomas. Entonces casi todas las plantas que son así de frutos tienen 22 cromosomas. Esa es la característica de su información genética. Pero resulta que a alguien se le ocurrió untarle colchicina. Colchicina a un botoncito, a una rama que iba creciendo apenas. Y esta es una medicina que usa se usa para desinflamar, ¿no? A pacientes con artritis y otra serie de cosas. Pero lo interesante de esta medicina y la reacción que tiene en la planta es que modifica la división celular, es decir, como que la multiplica. Y lo que produce es una planta que tiene 44 cromosomas en vez de 22. Y esto a lo mejor suena muy raro, pero pues es la información genética, es una información genética que ya no es la original. Y no paró ahí, sino que a alguien se le ocurrió agarrar el polen de una planta normal de 22 cromosomas y mezclarlo con la hembra de esta planta modificada de 44 cromosomas. Y esto genera un fruto que pues, a simple vista parece una sandía normal, pero curiosamente a nivel molecular tiene 33 cromosomas este nuevo fruto. Y lo curioso es que sale con unas semillas que son todas blancas. Y entonces agarran estas semillas, las plantan y ahora crece una planta, que es una planta de sandía, pero el fruto que da esta planta ya no tiene semillas. Entonces dices, qué curioso proceso tan complicado con una semilla blanca, que la semilla blanca en la sandía es la que no produce una planta que se puede multiplicar, sino que produce el estéril. Y la semilla buena es la semilla negra, ¿no? Que es la que muchas veces
no, nos incomoda o es la que todo el mundo quiere evitar. Entonces, esta cruza entre especies, de una especie normal y una especie media rara, la de 44 cromosomas, pasa lo mismo que con un caballo y un burro se cruzan y sale una mula. ¿Cuál es el problema de las mulas? Pues que son estériles. Y es curioso, ¿no? Que Dios en la ley manda que no cruces animales entre especies porque salen cosas raras. Y es exactamente lo que pasa con este fruto y esta sandía que produce una planta estéril. Entonces dices, ok, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con nuestro pasaje, no? ¿Qué tiene que ver esto con lo que dice la Biblia? Pero entonces llegamos al punto en donde entendemos con esta ilustración que hay semillas buenas, las negritas, que producen fruto que se reproduce. Produce una planta que produce fruto que se puede reproducir. Y vemos semillas blancas que producen plantas con fruto pero sin semillas, es decir, producen plantas estériles. Y vemos estas dos semillas. Y lo interesante es que para que se reproduzcan estas plantas, tiene que haber una interacción entre la semilla y la tierra. No tienes que plantar la semilla en la tierra. Entonces, aquí es donde exactamente entra el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, porque como veíamos en la parábola del sembrador, sabemos que la tierra es la gente. Y Pablo y compañía habían estado interactuando con estas personas, habían estado plantando la semilla, ¿no? Y la gente, muchas veces la gente que está escuchando cuando alguien está predicando la palabra de Dios, pues como que lo normal que sucede es que haya dudas, ¿no? Y empecemos a cuestionarnos, bueno, ¿a quién le creo? Pues porque todo el mundo está diciendo algunas cosas. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Cómo sé que esta persona me está diciendo la verdad? Entonces, en este pedacito que vamos a estudiar esta mañana, vamos a ver cómo Pablo describe la buena semilla y la contrasta con la mala semilla. Y lo vamos a ver, y Pablo también profundiza en el sentido de que va a defender lo que ellos predicaban, llegando a la clave de la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y la diferencia principal radica en el motivo por el que ellos predicaban. O sea, ¿qué es lo que los movía a predicar? Y es así como nos van a ayudar a identificar qué es un falso maestro y qué es un buen líder. Y esto pues es muy útil en nuestra vida. Pero lo interesante para nosotros a nivel personal es que igual que la semilla, la idea es que nosotros lleguemos a ser igual que ellos. Lleguemos a ser iguales que Jesús, porque esa es la idea, reproducirnos e imitar a Jesús e imitar a estos buenos líderes, ¿verdad? Porque esa es la buena semilla que fue plantada en nosotros. Entonces, acompáñame rápidamente a 1 Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leerlo detalladamente del 1 al 6 para ver qué es lo que dice aquí. Dice así la palabra de Dios. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarnos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces aquí Pablo, como acostumbra, como que habla un poco enredado, ¿no? No puede decir una idea y ya, sino que tiene que rodear la idea que está diciendo con todos los detalles que son importantes o que son, que aportan algo a esa idea que nos te está queriendo decir. Entonces vamos a volverlo a leer con un poquito de pausa para tratar de agarrar mejor la idea, ¿ok? Dice así, después de haber, ¿no? Estamos en el contexto del capítulo 1 diciendo que las otras personas daban testimonio de que los tesalonicenses se habían alejado de los ídolos para acercarse al Dios vivo y verdadero y para servirlo, ¿ok? Entonces, ya con esto en mente empieza diciendo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis,
Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias nuevamente porque podemos abrir tu palabra, Señor, porque podemos tomarnos un tiempo de buscar tu rostro, Señor, buscar tu palabra, buscar tu verdad. Te pido, Señor, que nos ayudes esta mañana, Señor, a descubrir lo que tú quieres para nosotros. Que tu espíritu se mueva entre nosotros, que active nuestros oídos espirituales, Señor. Que podamos identificar las cosas que necesitamos ver para que nos ayudes tú, Señor, a crecer y a cumplir el propósito que tienes para nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, como cada domingo les digo, no podemos perder la idea de que estamos hablando de una carta, estamos estudiando una carta y todas las ideas que está hablando Pablo vienen dentro del contexto de la carta. Entonces, no son ideas aisladas, sino que tienen cierta continuidad. Entonces, notamos cómo Pablo cambia el tono de cómo está hablando. En el capítulo 1 vimos que era bastante descriptivo. No estaba diciendo que daba gracias a Dios por ellos, que daba gracias a Dios por cómo habían recibido el mensaje. Habla un poco de la obra de su fe, del trabajo, de su amor y de la constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo, ¿no? Habla también de cómo habían compartido el Evangelio, cómo habían dejado los ídolos, todas esas cosas que está describiendo Pablo. Pero ahora, en el capítulo 2, cambia un poco a como tratar de explicar algo. Está en un tono más explicativo. Y como Pablo les había estado diciendo que fueran imitadores de él, ahora les va a enseñar qué es lo que estaba detrás de lo que ellos hacían, ¿no? Y les está tratando de enseñar qué es lo que ellos tenían en su corazón, qué es lo que los motivaba para que ellos también lo tuvieran y puedan así ser también imitadores, no solo de lo que hacían, sino del por qué lo hacían. Entonces, la forma en la que Pablo presenta esto es haciendo un contraste. Es decir, empieza a decir, nosotros lo hacíamos así y nosotros no lo hacíamos así, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Como ese tono de, ¿sí se acuerdan cómo lo hacíamos nosotros? Y nosotros nunca hicimos esto, pero sí hacíamos esto. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué está dando explicaciones? Si leemos Hechos 17, nos damos cuenta que esos judíos celosos, que estaban celosos de la enseñanza de Pablo y compañía, que pues, se habían llevado a algunas personas de las sinagogas, les empiezan a levantar falsos, ¿no? Los empiezan a acusar de algunas cosas que no eran ciertas. Y lo mismo pasaba con Jesús en su predicación. Les empezaban a dar acusaciones. ¿Por qué? Pues, pues porque estaban celosos o porque ya estaban perdiendo fama o importancia, ¿me entienden? Alguna razón había, pero empezaban las falsas acusaciones. Entonces Pablo como que empieza a aclarar los motivos, a aclarar en realidad qué es lo que es un falso maestro y ellos estaban defendiendo diciendo nosotros no somos así. Entonces, en estas palabras que leemos esta mañana, en el fondo vemos una pequeña advertencia, como aguas con los falsos maestros, porque esos falsos maestros hacen lo contrario a lo que Pablo y compañía estaban haciendo. Y todo esto empieza en el versículo 1 del capítulo 2, porque dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, ¿no? Entonces tenemos aquí una visita. Y luego el versículo 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió y así continúa. Entonces tenemos que lo que había sucedido en realidad es que unos perfectos extraños de Jerusalén y de Tarso y de otros lados habían llegado a Tesalónica y habían empezado a exhortar a la gente. Y esto es interesante porque esa palabra tiene un significado muy amplio, ¿no? La exhortación puede ser consolación, puede ser instrucción, puede ser ayuda, puede ser corrección, ¿no? Y vemos aquí ahora sí cómo se está viendo esta interacción entre la semilla,
¿no? Lo que estaban plantando, y la tierra, las personas, la palabra de Dios que estaba predicada y la gente que lo estaba recibiendo. Pero esta exhortación, pues tiene que venir acompañada de un cierto interés, ¿no? Pues así como las personas que estaban recibiendo esta exhortación, a lo mejor se preguntaron, bueno, pero ¿por qué tienes este interés de repente, ¿no? O sea, ¿por qué si ni me conoces, llegas y me estás queriendo, pues, ayudar, corregir o vete a saber cuáles son tus intenciones, ¿no? Y esto en general, pues, es muy normal, ¿no? Cuando alguien muestra de la nada un interés en ti, sobre todo un desconocido, pues como que produce cierta desconfianza, ¿no? Te empiezan a hablar algo y como que dices, a ver, no, espérame, ¿qué me estás queriendo vender? No es lo primero que pensamos. Algo me estás queriendo vender, ¿qué me estás notando? ¿Qué me estás queriendo vender? O la otra es que, pues de repente un interés así dices, híjole, pues, ¿qué quiere sacar? De alguna forma va a aprovecharse, ¿no? Un ejemplo muy claro, pues son los bancos, que ni siquiera ocultan que su interés es nuestro dinero. Así se llama el beneficio que ellos obtienen, ¿no? Te dicen, te cobro tantos intereses, porque es lo que a ellos les interesa, ese es su negocio. Entonces, esto es algo muy normal, pues porque de alguna forma siempre queremos aprovecharnos unos de otros, ¿no? Y por eso que genera esta desconfianza cuando alguien muestra interés. Pero Pablo aclara que o sea, cuáles eran sus intereses, ¿no? Cuál era el interés que ellos tenían en exhortarlos. Porque dice que nuestra exhortación no procedió. O sea, no procedió de esto, ni de esto. Entonces, esta forma de contrastar se vuelve como una guía práctica para que nos va a servir para identificar cuáles son los falsos maestros y diferenciarlos de estos siervos fieles que Dios quiere que estemos siguiendo. Entonces, imagínate que tienes una tabla y tienes cinco renglones y dos columnas, y de un lado vas a poner los falsos maestros y de otro lado vas a poner los siervos fieles. Y vamos a ver 5 características que menciona Pablo de los falsos maestros y su contraparte de los siervos fieles. Y dice el versículo 3 que su exhortación no procedió de error. Eso es lo primero que menciona. Entonces, la enseñanza de los falsos maestros, primero que nada, procede del error. Y esto es una palabra interesante porque en el Nuevo Testamento se utiliza de la misma forma error, engaño y sutileza. Entonces, para ver un ejemplo de esto, acompáñame a Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 14. ¿No? Está Pablo hablando de la iglesia, del cuerpo y que tenemos que ir creciendo para que dejemos de ser niños fluctuantes, ¿no? Así empieza el versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí está otra vez esta palabra del error. Y es curioso que las artimañas, bueno, primero que nada, dice que están usando las artimañas del error con astucia. Entonces, este error no se trata de, ay, ups, me equivoqué, sino que tiene que ver con algo intencionado. O sea, estas artimañas literalmente significan un juego de dados arreglado. ¿Te imaginas un juego de dados en donde la gente está apostando y alguien está jugando con unos dados chuecos, ¿no? De esos que siempre caen en el número que la persona quiere. Entonces, pues está aprovechando de las personas que están jugando con él. Este tipo de artimañas, este tipo de estrategias de todo el teatro que está haciendo el señor de los dados para ganar, o sea, para engañar a la gente y salir ganando, me recuerda un poco al tema de los antivirus, ¿no? Todos los antivirus, pues sabemos que algunos de ellos son producidos por una persona, produce el virus y después produce el antivirus para venderlo. Entonces hace todo el show, hace toda la faramaya con astucia, con una sutileza, con un engaño, porque pues él está generando el problema para poder vender la solución y de alguna forma sacar provecho, ¿no? Entonces, los maestros falsos generalmente hacen toda esta faramaya,
hacen todo lo que tienen que hacer, pero para obtener un provecho para ellos. Y está basado en un error, basado en una palabra que es un poco fuerte, pero es basado en una estafa para obtener un beneficio personal. En cambio, los siervos fieles basan su enseñanza en la verdad. Por eso dice Pablo en el versículo 4 que dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Así hablamos. O sea, Dios les confió el Evangelio, ¿no? Ellos se sienten honrados de que Dios les haya compartido el Evangelio y obedecen haciendo su parte. ¿Qué estaban haciendo? Siguiendo la gran comisión, hablando el Evangelio, haciendo discípulos. Y la enseñanza de los siervos fieles se basa en la verdad. Y un ejemplo muy claro lo encontramos en 2 Corintios 4:5. 2 Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. O sea, no están predicando, no están predicando algo para ellos, no están predicando nada que no sea Jesucristo, ¿no? Y ellos se presentan como siervos, siervos de las personas a las que les están predicando. Y esto va muy de la mano con lo que era la mentalidad de Jesús. Jesús era el siervo máximo, ¿no? Se sacrificó a sí mismo y esa es la mentalidad de los siervos fieles. ¿Fieles a quién? Los fieles a Dios. Y para ser fieles a Dios se tienen que basar en la verdad. Y es una característica que siempre enaltecen a Dios, enaltecen la verdad, la palabra de Dios, y ellos se hacen menos, se hacen siervos porque son siervos de Dios. Entonces ahí está la primera diferencia, ¿no? La enseñanza basada en el error y la enseñanza basada en la verdad. Por otra parte, Pablo menciona algo también, que los falsos maestros normalmente buscan agradar a los hombres, porque ellos hablaban lo que Dios les había confiado que era el Evangelio. Y ahí termina y sigue diciendo en el versículo 4, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y el versículo 5 dice que nunca usaron de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres. Entonces, un falso maestro normalmente usa palabras lisonjeras, busca agradar a los hombres, busca esta gloria de los hombres, ¿no? Pablo en otros lugares dice que no puedes agradar a los hombres y ser siervo de Cristo. No se pueden hacer las dos cosas. ¿No? Porque cuando una persona está buscando agradar a los hombres, normalmente cambia el mensaje. Normalmente hace más énfasis en el espectáculo, ¿no? En el show para que la gente pues vaya y sea algo espectacular, ¿no? Se enfocan en la diversión y se pierden del objetivo. Porque empiezan a buscar agradar a los hombres. En contraste, un siervo fiel busca agradar a Dios, ¿no? Como dice Pablo aquí. O sea, no buscamos agradar a los hombres, sino a Dios. O sea, no querían agradar a los hombres, sino a Dios. Y dice que prueba sus corazones. Y un ejemplo clásico de un maestro que no quería, no estaba buscando agradar a los hombres, pues es Jesús, ¿no? En Juan menciona en el capítulo 8 cómo le está hablando a los judíos y les dice que ellos eran de su padre el diablo. O sea, dice, no, ustedes me quieren matar porque pues, hacen las obras de su padre el diablo. Entonces, este tipo de predicación pues no iba a ser muy popular con la gente. No iba a ser algo que la gente dijera, ay, qué bonita predicación. No, simplemente estaba diciendo la verdad. Y a veces la verdad de Dios pues incomoda, la verdad de Dios no es agradable. Pero eso es lo que hace un siervo fiel, porque está buscando la voluntad de Dios de la forma que Cristo lo hizo. Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Jesús nos puso el ejemplo. 1 Corintios 4:1 dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿No? Entonces, y dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
tienes que ser fiel a Dios. Como veíamos en el primer punto, tienes que ser fiel a su palabra. Entonces tienes que poner la palabra de Dios por encima de las opiniones de los hombres. Y si las cosas que Dios dice, pues no les gustan a los hombres o no son atractivas para los hombres, híjole, pues lo siento mucho, yo tengo que ser fiel a lo que Dios dijo. Yo tengo que ser fiel a mi amo. Tiene que ser hallado fiel a Dios. Entonces, si somos servidores fieles de Dios, no podemos andar cambiando lo que Él dijo, pues porque a lo mejor algunas personas se ofendan. O sea, si Jesucristo mismo, o sea, no se tocó el corazón por decir la verdad, porque de esa forma la gente entiende cuál es la verdad. Si encubrimos lo que Dios dice por agradar a los hombres, la consecuencia es terrible. Porque lo que Jesús predicaba era salvación, era vida eterna. Y para llegar a poder predicar eso, tienes que predicar la verdad. La verdad del pecado, la verdad de la condenación, la verdad del infierno. Y la verdad de que solo en Él hay salvación. Y eso es lo que la gente tiene que escuchar. Porque si cambiamos la predicación a lo que la gente quiere, a lo mejor van a estar muy contentos, pero cuando llegue su momento, se van a dar cuenta que estuvieron muy contentos y que nadie los ofendió nunca, pero pues es posible que se hayan condenado por esa comodidad o por evitar esa ofensa. El tercer punto, el tercer punto de los falsos maestros que menciona Pablo en nuestro pasaje, lo encontramos en el versículo 5. Después de que dice que nunca usamos palabras lisonjeras, como saben, dice, ni encubrimos avaricia y mete a Dios de testigo. O sea, ni encubrimos avaricia. Y acompáñame a Miqueas. Es un pasaje muy interesante el que encontramos en Miqueas, capítulo 3, versículos del 5 al 6. Dice así, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman, paz, cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Es decir, este asunto de maestros que profetizaban, ¿no? En el caso de estos profetas que menciona Miqueas, profetizaban depende de lo que les dieran de comer o no. O sea, si alguien les daba de comer, les profetizaban muy bonito. Y si alguien no les daba de comer, le profetizaban feo. Dices, o sea, qué impresión. O sea, yo pensé que esto era algo moderno, ¿no? De nuestra época, que usan el evangelio como un negocio, pero no. Esto siempre ha sido característica de los siervos, de los falsos maestros. Por eso cuando Pablo hace la lista de los ministros, cómo deben de ser, ¿no? El obispo, el diácono, dice que una de las características es que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, ¿no? Y Pedro anticipa que por avaricia iban a ser mercadería de cada uno de los creyentes. Porque la necesidad espiritual es algo real y muchas personas aprovechan esto para hacer dinero, ¿no? O sea, ahorita con el tema de la salud, pues es algo que hemos visto vez tras vez con la industria farmacéutica. Encuentran una solución para algún problema y si averiguamos los costos de las cosas que les cuesta desarrollar alguna medicina, o sea, sabemos que pueden vender más baratas las medicinas, sabemos que no es, o sea, no es tanto lo que deberían de costar las cosas. Pero, como es un tema de salud y todos estamos dispuestos a pagar lo que sea por la salud, pues se aprovechan y las cosas suben de precio. Entonces, de esa misma forma, hay falsos maestros que se aprovechan de las necesidades espirituales y buscan un beneficio económico. Pero en el caso de Pablo y compañía, en el caso de estos siervos fieles, dice que no encubrieron avaricia y meten a Dios de testigo, porque saben que Dios no puede ser engañado. O sea, sabemos que Dios no puede ser engañado. Y Él sabe, es el único que sabe lo que hay en nuestro corazón. Mateo 5 en las bienaventuranzas dice que bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Es importantísimo tener un corazón limpio porque, o sea, Dios es el único que puede ver el corazón.
Y en Jeremías, capítulo 17, hay un pasaje que habla también de esto. Jeremías 17:10 dice así: Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Y cuántos salmos no mencionan que Dios es el que conoce los secretos del corazón? Normalmente el salmista está pidiendo: escudriña mi corazón para ver si hay maldad. Entonces el siervo fiel busca a Dios para tener un corazón limpio y servir con intenciones puras. Porque están queriendo servir a Dios, no están queriendo servir por dinero, no están queriendo servir por vanagloria o por gloria de los hombres. Están queriendo servir a Dios. Otro ejemplo, otro ejemplo eh, que menciona Pablo ahorita en nuestro pasaje de Tesalonicenses, es la diferencia entre los falsos maestros y los siervos fieles en cuanto a la oposición, ¿no? Él dice que predicaron el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y les recuerdan, ¿no? Que que habían padecido y que habían sido ultrajados en Filipos. Si recordamos lo que les pasó en Filipos, está en Hechos 16, o sea, les arrancaron las ropas, fueron azotados delante de todo el mundo, los encarcelaron en un calabozo, en el calabozo más profundo de la cárcel, en la parte donde el cepo les llegaba, pues, me imagino, hasta las rodillas, ¿me explico? Y todo esto por haber predicado el Evangelio. Entonces, Juan, como estudiamos hace un año, en el capítulo 10, versículo 12, habla un poco de la diferencia de Cristo como el buen pastor y esos pastores que no son buenos pastores, dice el versículo 12. Mas el asalariado y que no es pastor y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ah, qué interesante, ¿no? O sea, empezamos a ver algunas características de los falsos maestros y cómo se conectan. O sea, está cuidando unas ovejas pues porque está ganando dinero. Entonces cuando ve venir al lobo, pélate, ¿no? Sale corriendo porque no son sus ovejas. Él solo estaba ahí por el dinero, entonces no son sus ovejas. Él no es el pastor. Un falso maestro ve los problemas y huye. Cuando la cosa se pone difícil, se va. O sea, no se queda, no cuida las ovejas, no hace lo que hacen los siervos fieles. Cuando, cuando dice Pablo que predicaron con denuedo el Evangelio, es una palabra padrísima, porque significa audacia, significa valentía, atrevimiento, ánimo resuelto, ¿no? Esta es la forma en la que tiene que pelear un soldado, ¿no? Un soldado que pelea con todo, un soldado que busca estrategias, que busca la forma de vencer al enemigo, es ese soldado que está convencido de la causa por la que está peleando. No le importa pagar el precio, no le importa que sea golpeado, no le importa incluso perder la vida. ¿Por qué? Pues porque cree en la causa. Y así tenemos que ser nosotros, ser como Jesucristo. Porque a él no le importó entregar su propia vida por lo que estaba haciendo, por poder cumplir la voluntad de Dios, por poder ofrecer la salvación. Entonces los siervos fieles se mantienen, se mantienen a pesar de la oposición. O sea, predican la palabra de Dios con denuedo sin importar la situación. Y por último, eh, Tesalonicenses en el capítulo 2, el versículo 1, vemos la última característica de los buenos y de los malos, ¿no? De los falsos maestros y los siervos fieles. Pablo les dice en el versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Es decir, están recalcando el hecho de que el trabajo que ellos hicieron no fue en vano, sino que produjo fruto. Entonces, los falsos maestros, o sea, no tienen interés en el fruto. Como decía el Juan 10, no son suyas las ovejas. O sea, no les importa lo que les pasa. No se interesan en la gente. Entonces, todo ese trabajo que están haciendo no le dan seguimiento. Job, capítulo 39,
Habla de la actitud que tienen las avestruces, ¿no? Que tienen tan poca sabiduría que ponen su huevo sobre la arena y pues pasa cualquiera y lo puede pisar. Dice que no, o sea, sin poner atención a todo el trabajo que había hecho. Es decir, todo el trabajo que es poner un huevo, ¿verdad? Para que salga un hijito nuevo, por la poca sabiduría, lo pone en un lugar en donde seguramente pues alguien lo va a pisar. Entonces no les importa perder el trabajo porque no están interesados en el fruto. Eso es lo que pasa con los falsos maestros. Están ahí por otras razones, no por el fruto. Y los siervos fieles tienen interés en el fruto. ¿Cuál es el fruto de la predicación? Pues la gente, el crecimiento, no cómo van en su vida. O sea, dice que no fue en vano. Está contento, se nota que está contento de que no fue en vano el trabajo que hicieron porque se dio el fruto. Y ese seguimiento nos lo enseña Pablo muchísimas veces. Pero también lo menciona Pedro en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3. Y vean el tono en el que habla Pedro. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellos no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Está padrísimo porque está diciendo, o sea, cuida las ovejas. O sea, cuídalas, no porque sea fuerza, no porque sea una carga, no porque quieres ganar dinero, no. Sino porque es la grey, son las ovejitas de Dios. Y eso es lo que nos está animando. Eso es una característica de los siervos fieles, en contraste con los falsos maestros. Y así llegamos a las 5 características que nos menciona Pablo. Los falsos maestros se basan en el error, ¿no? Para sacar provecho, buscan agradar a los hombres, ¿no? Usan palabras lisonjeras, ¿no? Están llenos de halagos, buscan la gloria de los hombres. Normalmente están interesados en el dinero, huyen cuando salen los problemas y no les interesan las personas, no le dan seguimiento a las personas. Pablo y compañía, con su ejemplo, con lo que ellos le enseñaron a los tesalonicenses, estaban confirmándoles que ellos estaban enseñándoles cosas basadas en la verdad, en la palabra de Dios, obedeciendo lo que les había sido confiado. Ellos buscaban agradar a Dios y no a los hombres, con un corazón sincero, ¿no? Poniendo a Dios de testigo. O sea, habiendo analizado sus corazones y sabiendo que lo estaban haciendo con buenas intenciones, ¿no? Hablaban con denuedo ante la oposición, demostrando que pagaban el precio que fuera necesario con tal de que la gente escuchara el Evangelio. Y aparte estaban interesados en el seguimiento, en el crecimiento, en el fruto que daban las personas. Entonces, podemos ver estas motivaciones, ¿no? ¿Qué fue lo que motiva a estos falsos maestros? Pues no es Dios, no es su palabra, no es el fruto, no es la reproducción. Todas estas son señales de estos falsos maestros porque trabajan para ellos mismos. Y por duro que sea, por populares que sean algunos que a lo mejor conocemos, la Biblia es muy clara. Estas son señales de un falso maestro. Y Pablo les vuelve a traer a la memoria nuestro pasaje de Tesalonicenses, porque repite vez tras vez que así como ustedes saben, así como ustedes lo vieron, ¿no? Les trae a la memoria el ejemplo que ellos les habían dado para confirmarles que su ministerio era verdadero, que no fueran a dudar, porque su interés en ellos era por agradar a Dios, no a ellos mismos. Esa es la buena semilla. Estaban buscando agradar a Dios y darle fruto a Dios. Y Pablo les dice esto para que al conocer su motivación ellos también pudieran imitarlo, ¿no? Que ese fruto produzca más fruto y de esa semilla buena salgan más plantas que puedan producir más fruto y continúe el ciclo, que continúe el ciclo de la reproducción. Y esto es un tema muy importante, es un tema muy importante no solo para los tesalonicenses en aquel momento, sino para nosotros en este momento también, porque la Biblia nos advierte muchísimo de esto. O sea, nos dice aguas con los falsos maestros porque cada vez va a haber más. Cada vez va a haber más falsos maestros. Entonces tenemos que estar bien atentos. Y hay una pregunta que siempre me hago.
o que siempre me ha dado curiosidad, ¿no? O sea, ¿de dónde sale tanto falso maestro? Los falsos maestros son falsos cristianos, con intereses incorrectos, porque no buscan agradar a Dios, sino buscan agradarse a sí mismos. Y estos falsos cristianos son peligrosos, porque estos falsos cristianos se reproducen de una forma artificial para crear cristianos estériles, ¿no? Están normalmente enfocados en satisfacer sus caprichos, caprichos como comodidad, beneficios, puede ser dinero, puede ser fama. Entonces buscan el cristianismo por satisfacer sus propias necesidades. Ven a Dios como un aliado en sus planes y no como siervos de Dios. Estos cristianos falsos son semillas falsas que crean plantas con frutos falsos incapaces de reproducirse. Este es un tema que Pedro, o sea, marca muchísimo, en 2 de Pedro capítulo 2. Te recomiendo que lo leas para ver la gravedad de este asunto. Pero Dios es increíble porque nos ayuda a identificar las semillas, ¿no? Las buenas y las malas. ¿Para qué? Pues para que identifiquemos a las buenas, para que identifiquemos a estos siervos buenos, ¿no? A los sinceros, a los administradores leales, a estos siervos fieles. Y poderlos así seguir, entendiendo que estamos siguiendo personas que están siguiendo a Jesús. Las personas que están siguiendo a Jesús nos sirven de ejemplo, vamos a decir, como más cercano de que sí se puede. Y conforme vamos creciendo, conforme vamos madurando, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo hasta que lleguemos a ser como Él. Entonces, muchas veces somos pues, muy buenos para juzgar al liderazgo de las iglesias, somos muy buenos para juzgar la vida de los demás, pero no somos tan buenos en seguir los buenos ejemplos. Si Dios pone buenos ejemplos en nuestra vida, no somos muy buenos para seguir esos ejemplos. Y tampoco somos muy buenos para imitar lo bueno. Generalmente se nos facilita imitar lo malo. Y también como que cala un poquito, duele, cuando Pablo en el versículo 1 dice que su trabajo no fue en vano porque hubo fruto, no hubo esta reproducción que él buscaba. Y a veces me pongo a pensar, ¿qué dirían de nosotros las personas que han sembrado semillas buenas en nuestra vida si nos preguntaran, ¿su trabajo fue en vano o no? O sea, ¿cómo refleja nuestra vida si su trabajo fue en vano o no? Porque esta obra comenzó con Jesucristo. Si nos vamos generación a generación hacia atrás de las personas que han seguido a Jesucristo, pues llegamos hasta la obra de Jesucristo en la cruz. Porque Él tenía en mente esa reconciliación con Dios, hacer su familia más grande, ¿no? Llenar el mundo de seres que lo adoran de su propia voluntad, que lo aman sobre todas las cosas. Porque todos los que creen en Él son hechos hijos de Dios. Y tienen vida eterna. Esto es un hecho. Entonces, si a lo mejor esta mañana tú sientes que este mensaje pues, te está incomodando, ¿no? O sientes que es una exhortación de esas que, pues, ¿por qué te metes en mi vida? ¿O por qué quieres mejorarme? ¿O por qué me estás queriendo animar? Pues es exactamente lo que Dios quiere. O sea, Dios tiene un plan para ti, un plan increíble para ti, y es cierto. O sea, yo en lo personal no me beneficio de nada de estar compartiendo esto simple y sencillamente porque lo que yo estoy haciendo estoy buscando agradar a Dios. O sea, yo busco compartir el Evangelio de Dios, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Y en el hecho que yo comparta su mensaje y alguna persona crea, amén, Dios es glorificado, no yo. Y eso es lo que todos tenemos que hacer, tenemos que buscar agradar a Dios haciendo lo que Él nos mandó que hiciéramos. Entonces los que ya hemos creído tenemos esta encomienda y tenemos que entender lo que ya es, lo que está en juego, porque ahí es donde radica la importancia de hacer nuestra parte. Para poder hacer esto tenemos que estar enamorados de Él, tenemos que estar enamorados de la causa. O sea, lo que hizo Jesucristo salva vidas, o sea, salva vidas eternamente, es algo importantísimo. Y como les decía hace un momentito, un soldado bueno ama la causa, lucha con todo, deja todo atrás para luchar por la causa. Incluso da su vida por la causa, porque está siguiendo el ejemplo de Jesús. O sea, lo más importante en esta vida es el plan de Dios. Lo más importante en nuestra vida es agradar a Dios. Y el buen soldado lo entiende.
Ahora, el mal soldado, ¿qué es lo que hace? Pues no está convencido de por qué está en esta lucha, entonces solamente busca sobrevivir. El mal soldado normalmente se esconde esperando que de alguna forma acabe la guerra y pueda regresar a su casa, ¿no? O sea, y no lucha porque pues algo le puede pasar. Y no lucha porque su vida vale más que la causa. Para él su vida es más valiosa que la causa y no está dispuesto a morir por algo que no está convencido. Y eso nos pasa a todos. Vamos a entrarle a algo en lo que estamos convencidos. Y si no estamos convencidos del plan de Dios, si no estamos convencidos de la salvación de Jesús, pues obviamente no vamos a hacer nuestra parte. Entonces, si nosotros somos fruto con semilla, o sea, tenemos que hacer que se note, que tenemos que hacer que nuestra parte haga, bueno, que nosotros hagamos nuestra parte para que el ciclo de la reproducción siga. Porque esto es lo que agrada a Dios. Fructificad y multiplicaos. Eso es lo que nos ha encargado el Padre. Eso es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer todos como iglesia. Es lo que tenemos que entregar nuestra vida, nuestro corazón a la causa. Porque solo así vamos a poder hacer una diferencia en esta vida. Solo así vamos a poder hacer una diferencia en la eternidad de las personas que crean en Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, te doy muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la profundidad de las cosas que de repente nos comunicas a través de Pablo, Señor, a través de las cartas, a través de tu palabra completa, Señor. Gracias porque es una sola cosa, Señor. Es una sola línea en la que tú nos marcas y podemos verte en cada página de la Biblia, Señor. Te pido por favor que nos pongamos la camiseta, como se dice, que podamos identificar la buena semilla, la mala semilla, Señor, y podamos enfocarnos en plantar la buena semilla en las personas, que busquemos agradarte a ti y el beneficio que esto trae en las almas que van a creer en ti, Señor. Te pido que seamos una iglesia que entiende, Señor, que seamos una iglesia que se reproduce bien, que reproduce gente que se va a reproducir, Señor, que vamos a ser imitadores tuyos, Señor. Te pido que eso sea una realidad, Señor, y que todas las personas que tengan algún tipo de duda o de temor, Señor, que busquen la verdad en tu palabra, Señor, y que te encuentren a ti y que encuentren toda la paz y toda la tranquilidad que solo se encuentra en ti, Señor. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Espero que nos podamos escuchar la semana que entra. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.